Muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación les agradecemos su participación al encuentro virtual de esta tarde, donde continuamos con la tercera charla del quinto módulo de nuestro ADN financiero. El tema que abordaremos en esta tarde es Ordena tu patrimonio y fortalece tu liquidez. Nuevamente nos acompaña el profesional Andrés Felipe Sánchez, quien nos orientará sobre el tema. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nuevamente te damos la más cordial bienvenida a Comedal. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto para mí acompañarlos en la jornada de hoy. Permítame un segundo y confírmame si estás ya viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo. Perfecto. De verdad que es un gusto poderlos saludar, estar acá. Todos los Comedal, muchas gracias por asistir a este espacio. Y lo digo de verdad, o sea, no siempre es fácil detenernos. Estamos acostumbrados a ir de un compromiso a otro, resolviendo, atendiendo, estando en función de producir, y pocas veces nos damos espacios, estos tiempos, para pensar en aquello que sostiene el resto de cosas, ¿cierto? Y sobre todo un tema que nos convoca hoy tan importante, que es nuestra tranquilidad financiera. Hoy justamente vamos a hablar de algo que todos deseamos, pero que pocas veces expresamos, y es sentir calma frente al dinero. Sentir que lo que estamos trabajando, el monto que estamos ganando, lo que estamos construyendo con tanto esfuerzo, realmente se traduzca en bienestar y estabilidad, no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Y les digo algo, esa calma no llega de manera gratuita, no llega sola simplemente porque tengo un trabajo. Tampoco es un golpe de suerte, ni tampoco el hecho de que esté generando demasiados ingresos, ni que esté doblando turnos o cosas por el estilo, sino que la tranquilidad financiera, empiezo con esto, y es que se construye con claridad, se construye con estructura. Como bien dijo Paola, mi nombre es Andrés Felipe Sánchez. Durante más o menos unos 14 años he acompañado a profesionales que trabajan mucho, que producen mucho y que tienen responsabilidades reales, pero que a pesar de eso, hay una pregunta como silenciosa, hay algo por ahí que empieza como a anular un poco los pensamientos, y es: ¿por qué si estoy trabajando tanto, por qué si me esfuerzo tanto, no estoy sintiendo tranquilidad o estabilidad? ¿Por qué si tengo 4 o 5 turnos, hoy no estoy consiguiendo los resultados que quiero, a pesar de que tengo un ingreso relativamente bueno frente al promedio del ingreso de una persona que vive en Colombia? Seguramente alguno de ustedes se ha identificado con esto, alguno de ustedes lo ha sentido. Esta frasecita: Andrés, gano bien, pero no sé muy bien dónde se va el dinero, qué está pasando. Eh, Siento que estoy avanzando profesionalmente, pero no lo estoy viendo reflejado. Sé que podría estar más organizado, pero no tengo claro por dónde empezar, no tengo esa guía. Soy el más académico o la más académica en temas de salud, pero a la hora de finanzas no me enseñaron, y siento que es un mundo totalmente desconocido y tengo miedo a enfrentarme. Entonces, si algo de lo que acabo de mencionar resuena con ustedes, quiero que escuchen esto. Y es que no se trata de que no sean capaces, no se trata de que no son disciplinados, mucho menos de que no tengan inteligencia financiera. Es simplemente falta de estructura. Y la buena noticia aquí hoy es que esta estructura de la que estoy hablando se aprende. Por eso la charla la titulamos Balance financiero fin de año. Es así como hacemos el cierre personal, el familiar, el profesional, y también necesitamos hacer un cierre patrimonial. Entonces, este es el momento perfecto donde los invito a todos a que nos preguntemos: ya estamos cerrando 2025, ¿qué construimos este año? ¿Qué hicimos? ¿Qué decisiones que tomé me dieron tranquilidad? ¿Cuáles, por el contrario, me generaron una presión increíble y me llevaron a tomar quizás unas decisiones erradas? Ahora, para este 2026, ¿qué quiero fortalecer? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es esa meta que tengo de mediano, corto, largo plazo? Y quiero hacer algo desde ya. Hoy no vamos a hablar solo de productos, ni de inversiones, ni de técnicas, ni de palabras
ni retórica complicada, eso lo veremos después. Hoy literal venimos a ordenar la casa, porque es que nadie empieza, en este caso ustedes como médicos, un tratamiento sin ser diagnosticado. Y ahí yo creo que ese es el mejor símil que les puedo dar esta noche. Nadie logra hacer una remodelación sobre una base inestable. Nadie, absolutamente nadie, toma buenas decisiones desde el desorden. Ahora, hoy vamos a ver y vamos a aprender a evaluar. Primero, ¿qué tenemos? Segundo, ¿qué debemos? Tercero, ¿cómo se mueve nuestro dinero? Y cómo construir liquidez, que es nuestra verdadera capacidad de respirar financieramente. O sea, y creo que muchos acá han escuchado que el flujo de caja es el rey. Y eso lo vamos a profundizar más adelante. Porque es que cuando tenemos liquidez, tenemos calma. Cuando tenemos calma, tenemos claridad para ejecutar las cosas y para pensar. Cuando tenemos esa claridad, tomamos unas mejores decisiones y ahí es donde todo cambia. Muchas veces nos dejamos inundar por emociones de felicidad o de tristeza y llevamos a reacciones impulsivas que finalmente generan unas consecuencias negativas dentro de lo que queremos en principio y termina siendo lo contrario. Por eso que quiero comenzar con esta frase que van a ver en la diapositiva y es ordenar el patrimonio y fortalecer la liquidez es clave. Y cuando digo clave, es porque cuando logramos eso, la tranquilidad financiera empieza a fluir, empezamos a ver estructura. Y si entendemos esto, todo ya se vuelve más sencillo. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar acompañándonos esta noche. Vamos a recorrer esto paso a paso y sintetizando todo, sin mucha carreta, sin cosas difíciles, con un entendimiento muy básico. Para quienes no me conocen, que ya me siento de la casa como Medal y Cataliza, mi nombre es Andrés Sánchez, soy ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, especialista en mercados financieros y de capitales. Llevo más de 14 años en el mercado acompañando clientes de todo tipo, desde instituciones locales, instituciones internacionales en la estructuración de portafolios, planes financieros, gestión patrimonial y hoy pues en día acompañando a clientes, personas naturales también para la estructuración de su balance como tal. Entonces ya sin más preámbulos, ahora que ya tenemos el contexto de por qué vale la pena detenernos en este momento del año, quiero compartirles con claridad cuál es el objetivo de esta charla, esta conferencia. Y lo digo desde el principio porque pues para mí es importante tener muy claro como el marco en el que nos vamos a mover. Esto no es una asesoría individual. No vamos a entrar en recomendaciones personalizadas ni puntuales porque cada uno de nosotros entendemos que tenemos historias financieras diferentes, realidades financieras distintas, responsabilidades distintas y también metas, objetivos y sueños diferentes. Entonces lo que vamos a trabajar hoy es una guía, un camino, una estructura que cada uno va a poder ir adaptando a su vida. Aquí no vamos a imponer fórmulas mágicas ni les vamos a dar pues el secreto para lograr el éxito, no. O sea, vamos a entender los principios, porque es que cuando comprendemos esos principios podemos tomar mejores decisiones por cuenta propia. Claro está, si podemos acompañar el proceso de un profesional experto en el tema, maravilloso. Si no, lo que vamos a abordar hoy van a ser las bases. Entonces vamos a hablar del primer objetivo de la charla, de cómo organizar el patrimonio, y es organizar el patrimonio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de patrimonio, no estamos hablando de cuánto dinero hay en la cuenta bancaria. Estamos hablando también de cuáles son nuestras deudas, cuáles son los activos que tenemos, los gastos que estamos teniendo o que estamos facturando mes a mes, de los compromisos de las inversiones. Si me meto en un apartamento y tengo una cuota que tengo que dar mensualmente mientras me entregan el inmueble, de los riesgos asociados a las inversiones que tengo o a los créditos que tengo. ¿Qué pasa si el día de mañana me quedo sin trabajo y no puedo responder por el servicio a la deuda? Y la forma de cómo todo esto está conectado. Entonces, digamos que el patrimonio en esencia es la fotografía completa de nuestra vida financiera. Y cuando esa foto está borrosa, está incompleta, no podemos avanzar con seguridad. El segundo objetivo es aprender
a evaluar y fortalecer esa liquidez. Y la liquidez es algo de lo que se habla mucho, pero pocas veces me he dado cuenta se entiende el significado verdadero. Y es que la liquidez es la capacidad de nosotros actuar sin miedo. Me gusta ponerlo en ese contexto, porque es ese margen que nos permite decidir, responder, aprovechar oportunidades y sostenernos en momentos difíciles cuando aparecen cosas inesperadas. Porque cuando tenemos esa liquidez, la vida se siente más suave, más tranquila. Cuando hay el estrés de que hay que pagar algo, de que hay que tener un dinero para cumplir una obligación y no se tiene, estoy seguro que ninguno siente paz. Y cuando esto sucede, todo se siente urgente, todo se siente pesado, todo se siente limitado, no logramos avanzar, incluso nos afecta la vida familiar, la vida diaria de nuestro trabajo. Entonces, por eso es que la liquidez para mí es fortalecer la calma interna. Y la calma es un activo financiero que desde mi punto de vista, desde mi objetividad, no tiene ningún tipo de precio. El tercer punto que vamos a abordar en la charla es que salgan de acá ustedes con pasos prácticos, con pasos concretos, aplicables, para cerrar y lograr que este 2025 termine muy organizado. De tal manera que logren tomar decisiones. Tampoco vamos a romantizar, no solo es vender aquí ideas bonitas, conceptos sueltos o pura teoría, sino que vamos a tomar acciones reales, cosas que puedan hacer en los próximos días para que ustedes puedan empezar a mejorar su estabilidad y su claridad financiera. Si esto lo simplificamos un poco más, el objetivo es responder tres preguntas esenciales. La primera de esas, ¿qué tengo actualmente? Que eso es parte de evaluar cuál es mi patrimonio. La segunda, ¿cómo lo estoy administrando? ¿Qué estoy haciendo con los recursos que actualmente poseo? Y la tercera, ¿qué debo hacer para ajustar todo lo que tengo y entrar más fuerte, más tranquilo en este 2026? Entonces, respondiendo a esas tres preguntas, que es lo que quiero que cada uno se pregunte en la noche de hoy, van a tener un panorama más claro de cómo trazar ese roadmap o esa hoja de ruta para alcanzar sus objetivos y sobre todo para que estén más tranquilos. Porque cuando logramos responder estas preguntas con honestidad, porque eso es súper importante, que seamos 100% transparentes, aparece algo significativamente valioso y empieza a desarrollar una confianza en uno mismo y la base de todo es la confianza. Y ya pues finalmente, lo último sería lograr una estrategia medible, ejecutable y probada para que podamos implementar ese plan de acción. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es muy sencillo. El objetivo de la charla es que nos llevemos una guía muy clara de cómo organizar las cosas en la casa, cómo organizar el patrimonio, cómo tomar mejores decisiones financieras. Vamos a poner luz, vamos a poner orden, vamos a poner un norte, dirección. Esto no es para complicar la vida, sino realmente para hacerla más clara, más fácil. Pero de qué estoy necesitando el compromiso y la atención de cada uno de ustedes esta noche, que adquieran esa responsabilidad y con disciplina empiecen a ejecutar todo lo que vamos a ir aprendiendo acá. Así que cuento con todos ustedes. Antes de tomar cualquier decisión financiera, es importante reconocer dónde estamos partiendo. Y por eso iniciamos con la realidad financiera actual especialmente y luego que el profesional de la salud, que es la mayoría del público que nos acompaña en la noche de hoy. Entonces, como sé la realidad económica de muchos de ustedes, la mayoría, no digo que todos, tienden a manejar ingresos variables. Y esto me costó entenderlo, porque hay distintas fuentes de ingreso y el tiempo para sentarse a planificar qué voy a hacer con cada ingreso suele ser muy limitado. Por lo general, todos los médicos que yo acompaño son personas que tienen escaso tiempo, se apoyan en sus asistentes o salen de un turno para otro mientras manejan de una clínica hacia otra, me llaman, conversamos 10 minutos y empiezan consulta. Entonces, soy consciente de esa limitante. A eso sumémosle el desgaste físico y mental que tienen en el día a día, que hace que muchas veces esas decisiones económicas se tomen simplemente por resolverlo inmediato. Quiero comprar carro nuevo, voy al concesionario, ni evalúo tasa, ni evalúo condiciones, plazos, ni nada más,
sino que el asesor me dice, este es el mejor plazo, ni siquiera miro la posibilidad de endosar seguros de vida, etcétera, etcétera. Y bueno, como la cuota es de X plata y yo me gano más de eso, pues lo tomo y ya. Y nos damos cuenta cuando empezamos a analizar ese tipo de comportamientos, que es que la cuota está más alta por un tema de seguros adicionales que me incorporaron, por un tema de tasa que está bastante alta. Y todas estas decisiones tienen solución, pero ¿qué hay que hacer? Y es conciencia. Ver o acompañarnos de alguien que pueda ver e identificar esas oportunidades de mejora. Entonces, cuando tomamos decisiones bajo presión, bajo cansancio, por lo general, el ser humano cae en ciclos de estrés, en desorden financiero o la dependencia de la deuda. Entonces, el punto de partida no es culpar ni buscar errores, es reconocer que el contexto es exigente y que la organización financiera se debe adaptar a la realidad. Y a partir de esto, pasamos al segundo pilar, que es el balance personal. El balance financiero personal, hagan de cuenta que es una foto, como les decía ahorita, de toda la situación económica. Entonces nos permite ver con claridad qué se tiene, cuánta liquidez se está manejando, qué riesgos están cubiertos. Ahora, pues asimilémoslo con el tema de la declaración de renta. Ahí podemos ver activos, pasivos y patrimonio, solo que no nos da pues como mucho detalle, pero sí debemos tener nosotros conciencia de qué es lo que tenemos. Entonces, cuando no tenemos esta estructura clara de qué es lo que nosotros tenemos, la sensación de incertidumbre es gigantesca. Pero cuando logramos construir esa estructura sólida con una visión clara, empezamos a tomar decisiones basadas en información y no en la emocionalidad. Aquí el objetivo no es complicar la vida, ni hacer cálculos avanzados, ni que sea ciencia de cohetes. Es solo ordenar, clasificar y entender cómo se están moviendo los recursos. Entonces, digamos que en otras palabras, es la sensación de que yo creo que lo estoy haciendo bien, porque gano bien y me alcanza para el día a día. Ah, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, por qué y para qué. Soy consciente y manejo cada gasto y lo estructuro de una manera responsable. Ahora no les estoy diciendo de que es que tengo que contabilizar hasta 100 pesos que me compré en la caja de chicles, pero sí tener conciencia de cómo estoy distribuyendo la estructura de ingresos míos entre estilo de vida, activos, pasivos, inversiones, etc. Y acá lo vamos a aprender a hacer, porque con esa claridad entramos al tercer pilar, que es la estructura y la optimización del patrimonio. Porque es que el patrimonio no es solo lo que se tienen ustedes en cuentas, en propiedades, en carros, sino que está compuesto por cuatro elementos que ahorita vamos a entrar en detalle, que son los activos, los pasivos, la liquidez y la protección. Cuando alguno de esos pilares está desbalanceado, veámoslo como una silla, por ejemplo, mucha deuda y poca liquidez, eso genera estrés. Les cuento rápidamente esta historia. Tengo un cliente que tiene un patrimonio de más o menos unos 8.000 millones de pesos. Estamos hablando de unos 2.2 millones de dólares a lo que hoy está el tipo de cambio. Ese cliente vive arriendos. ¿Qué sucede? Gran parte de esos inmuebles que él tiene no están siendo lo suficientemente rentable para pagar las obligaciones financieras de estos inmuebles. Y no estoy hablando de que los haya financiado, sino que hay que pagar el predial, la valorización, etcétera, etcétera, una serie de impuestos asociados a la tenencia de estos activos y por estar tan valorizados y tener un flujo de caja tan limitado, no está pudiendo cumplir en esto. Entonces miren esta situación tan particular. Tiene un gran patrimonio, pero la liquidez, su flujo de caja está siendo comprometido por estos activos. Entonces, por eso es tan importante evaluar cuál es la estructura adecuada mía, porque si hay poca liquidez y gracias a la alta concentración de activos, hay una carga de servicio a la deuda que no me permite cumplir con satisfacción o digamos cumplir a cabalidad. Todo esto pues voy a estar desesperado. Y ahí es cuando empiezan las necesidades de salgo a vender la casa a lo que me toca, salgo a vender el carro a lo que me toca y actúo por impulso tratando de solucionar una necesidad en el corto plazo que de pronto me deja miope y que en el mediano y largo plazo quizás no sea lo adecuado. Entonces,
Volviendo acá y retomando el ejemplo, cuando tenemos esos pilares equilibrados, los activos empiezan a crecer. Y podemos crecer a través de deudas, sin duda alguna, porque es que hay deudas sanas. Hay deudas que me permiten apalancarme para generar activos que me generan flujo de caja, liquidez y así seguir creciendo patrimonialmente. Porque es que con liquidez suficiente, con protección ante riesgos, se genera la tranquilidad financiera. Y la idea no es cambiarlo todo de un día para otro, sino identificar qué componentes se necesitan para fortalecer y con pasos concretos y sostenibles. O sea, un día a la vez, un paso a la vez, pero no parar de dar esos pequeños pasos, esos avances. Entonces, el resumen aquí es, primero, entendemos la realidad actual. Segundo, vamos a construir una fotografía clara de la situación financiera. Y tercero, vamos a organizarnos y a fortalecer esos pilares de patrimonio para crear estabilidad y crecimiento en el tiempo. El objetivo final es que el esfuerzo de ustedes, que ponen en esas consultas, en esos trabajos, o las personas que hacen una actividad económica diferente, que estoy seguro acá es enorme, se traduzca también en tranquilidad, en seguridad, en paz, que ustedes lleguen a casa y puedan dormir plenos, que no estén pensando o con insomnio producto de una situación que los tiene desvelados. Ahora, quiero que conversemos con toda honestidad sobre algo que muchos de los médicos viven en el día a día y que influye directamente en su relación con el dinero y es la realidad financiera del profesional de la salud. Yo lo mencioné ahorita mucho meramente, pero la mayoría de ustedes, digo la mayoría es porque he visto que muchos hacen como doble turno, o en algunos lugares están vinculados directamente, en otros es como una especie de prestación de servicios y se hace unas liquidaciones mensuales, quincenales. Entonces digamos que muchos no reciben un solo pago de una sola fuente, sino que provienen de múltiples pagadores de varias entidades de salud. Hay que honorarios, que contratos de prestación de servicio, que hay pagos de procedimientos los que operan, consultas particulares, guardias, turnos, no sé, clínicas, hospitales, IPS, CPS, turnos de 24 horas. Entonces, cada uno paga en tiempos distintos, ¿cierto? Y en condiciones distintas, con retrasos distintos. Entonces, cuando los ingresos no tienen una estructura clara, la organización se vuelve un poquito más difícil, más compleja y sobre todo de pronto para alguien que no tiene la estructura, no porque sea difícil, sino por desconocimiento, que le permita llevar de una manera organizada toda la incorporación de esos flujos dentro de su día a día y que pueda resolver el mes sin aprietos. Y no es que sea imposible, es que requiere otro tipo de estrategia. Y a eso se le suma algo importante y es el tiempo que ustedes tienen. Ustedes viven una dinámica súper exigente, súper alta, cortos de tiempo, pendientes del celular porque si hay una emergencia, no sé, hay que atender un parto, hay que tener una cirugía, pasó algo, de una tienen que salir. Yo no sé, las jornadas son largas, son extenuantes, los horarios rotan, muchas veces los fines de semana les toca estar ahí que hay emergencias, un procedimiento, una cirugía, que este paciente no puede esperar. Entonces, son cargados de emociones, de decisiones que se toman con una responsabilidad enorme porque están en sus manos las vidas de personas para que lleguen acá a decir que es que tengo que ser inteligente financieramente. Pues obviamente no pretendemos eso, pero sí apoyarlos en esta gestión. Aquí el mensaje es que soy consciente de todo lo que ustedes viven en el día a día, de esa presión tan alta a la que se enfrentan y que lo que menos se pretende es generar una presión adicional por el tema financiero. Entonces, cuando se trabaja en ese nivel de exigencia, lo último que queda al final del día es energía para revisar extractos bancarios o revisar la tarjeta de crédito o revisar un presupuesto o consolidar pagos o negociar una deuda, porque yo sé que es que no es falta de interés, no es falta de disciplina, simplemente el tiempo y la energía no alcanza. Y lo digo como hermano de una médica que vive su día a día supremamente intenso y que al final llega es buscando acostarse para descansar y retomar labores lo más temprano, si no es que la llaman en la noche. Y a esto sumémosle algo, y es el desgaste físico y mental, porque es que no es solamente técnico, no es solo ese conocimiento que ustedes tienen, esto está lleno de humanidad.
es de escuchar historias, de sostener emociones, de entender las urgencias, de contener angustias, de aliviar el dolor. Eso desgasta, eso pesa, yo lo sé, pero cuando estamos cansados, nuestra mente naturalmente tiende a tomar decisiones rápidas, a resolver rápido porque no quiere pensar mucho. Y eso es lo que muchas veces pasa en el día a día. Son decisiones de supervivencia, no son decisiones estratégicas, sino decisiones que lo hacemos para salir, resolver y apagar el incendio de uno. Aquí pasa algo muy clave y muy común. Es que las decisiones financieras se vuelven muy reactivas. ¿Cómo así que reactivas? Es decir, se toman en el momento donde se está sintiendo como esa presión, esa necesidad, esa angustia. Entonces, uy, llegó el extracto, el pago mínimo es esto, toca pagar cuando aparece, no lo tenía provisionado, pensé que de pronto había gastado 1 millón de pesos y me llegó el extracto por 10 millones de pesos. ¿Qué voy a hacer? Voy a descuadrar esto, aquello, o compro lo que necesito cuando se presente, o resuelvo cuando puedo, cuando surge el problema. Y el problema es que cuando las decisiones financieras son reactivas, se vive en constante estrés y no es un estrés visible. Muchas veces es algo silencioso, una sensación de no sé si estoy bien, no sé si me va a alcanzar este mes, me facturaron, no sé, una cantidad impresionante de dinero, pero ya tengo todo comprometido porque tengo que pagar A, B, C, D, E. Entonces esa sensación se acumula y esa acumulación de estrés financiero lo va sintiendo el cuerpo en el sueño, en la tranquilidad y seguramente pues en las relaciones. Y lo más importante de todo esto es entender que esta realidad no significa que el problema sea usted como persona. No es que alguien sea malo administrando, no es que sea indisciplinado, no es que tenga que doblarse en turnos para ganar más dinero. No, 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 no se trata de eso, sino que esto es un resultado natural del modelo de trabajo, de la forma en cómo se estructuraron los pagos, del nivel de exigencia que la profesión implica y de un sistema que empuja a la desorganización si uno no lo equilibra con estructura. Y aquí les muestro en el diagrama, esto es basado en estudios reales, en amarillo cuál debería ser como el panorama o la distribución del personal de la salud. Y es que se debería tener tiempo para organizar, estabilidad en los ingresos, planificación y claridad financiera, pero la realidad es que se está en el recuadro de color blanco, con un desgaste físico y mental tremendo, con poca claridad financiera, porque el constante comentario es que a mí nunca me enseñaron esto, no tengo idea de esto, tampoco sé planificar, más allá de todo el tema médico, técnico, académico, pero no financiero, la variabilidad en los ingresos, porque también lo he evidenciado, médicos que les va muy bien, pero que llegan momentos donde de pronto no hicieron las operaciones o los procedimientos que estaban promedio los últimos meses y cae pues su ingreso. Entonces esos ingresos fluctuantes, el poco tiempo para organizar, el alto del gaste, la falta de estructura, yo creo que a más de uno les suena esto familiar. Y les voy a decir algo con toda sinceridad. Esto no es culpa de ustedes. Es el sistema en el que estamos y lo que vamos a hacer hoy es equilibrar este sistema. Vamos a aprender a organizar ingresos variables de una manera simple. Vamos a definir una estructura para que la falta de tiempo no se convierta en un desorden financiero. Vamos a construir mecanismos para proteger la energía de ustedes, la estabilidad y sobre todo la liquidez. Y vamos a dejar atrás esas decisiones reactivas para comenzar a tomar decisiones estratégicas desde la calma y la claridad. ¿Cómo podemos empezar haciendo eso? Microacciones, empezando a ser conscientes de los momentos que estamos viviendo y no tomar decisiones impulsivas en los momentos. Vuelvo y repito, ¿cómo se logra esto? A través de microacciones. Necesito la voluntad de cada uno de ustedes para poder empezar con esto. Y a partir de acá vamos a construir orden. Y cuando construimos en orden, con unas bases sólidas, llega la tranquilidad, que es lo que finalmente deseo de todo corazón ustedes alcancen después de la sesión o por lo menos empiecen a construir esto que les estoy diciendo. Entonces, bien, ahora que entendimos la realidad financiera que viven muchos o me atrevo a decir la mayoría de profesionales de la salud, vamos a entrar al corazón de la conferencia y es el balance financiero personal. Cuando nosotros hablamos de el balance financiero, no estamos hablando de un documento, ni de la declaración de renta, ni que vamos a hacer una cuenta T contable súper avanzada, cero.
El balance financiero es la fotografía de la situación económica de cada uno de ustedes de hoy. Es como que ustedes le tomaran una foto de su vida y en ese momento verla así, claridad en HD, sin filtros, sin adornos, súper clara, súper nítida y sobre todo súper sincera. Entonces, les decía, esa foto nos va a mostrar cuatro cosas muy importantes. Primero, lo que tenemos, es decir, los activos. De pronto, para aquellos que no tengan claro cuáles son los activos, porque muchas veces escuchamos esa palabra activos, activos, y no la desglosamos, no somos conscientes qué significa. Dentro de los activos podemos recopilar lo que son las cuentas bancarias, es decir, la plata que tenemos en las cuentas, los ahorros, ahí podemos tener CDATs, por ejemplo, que Comedal nos ofrece, las inversiones que tengan de pronto en intermediarios del mercado de valores, la casa donde viven, o si tienen apartamentos u otras propiedades que están rentando, el carro, y ahora aquí un paréntesis grande, a pesar de ser considerado un activo, sabemos pues que puede terminar siendo un pasivo por los gastos que incurre, pero pues no da calidad de vida. Cierro paréntesis. Eh, También las herramientas que como médicos tienen, el estetoscopio, que las máquinas, etcétera, etcétera. Mejor dicho, todo lo que representa valor en la vida de ustedes. Eso es un activo. Entonces, ahorita vayan pensando cuáles son mis activos. El carro, la casa, cuentas por cobrar porque presté plata un interés, etcétera, etcétera. Segundo, lo que estamos debiendo. Ahí ya metemos los créditos, los préstamos que tenemos con bancos, instituciones financieras o terceros que los prestaron, las cuotas de las tarjetas de crédito, mejor dicho, los compromisos financieros que ya tenemos pactados y que mes a mes tenemos que responder por ellos. Y entender esto no es para que nos juzguemos, para darnos palos, ni que nos sintamos presionados como que, uy, como gasté, no fui muy irresponsable, es para tener claridad. Vuelvo y repito, porque es que cuando tenemos claridad podemos actuar sin presión. El tercer ítem dentro del balance financiero es la liquidez. Y la liquidez es, me gusta resumirlo a mí como que tan preparados estamos para responder a imprevistos, a oportunidades, gastos importantes. ¿Cuántas veces nos llegan de pronto noticias de que, vea, hay este gangazo, esta super oportunidad de comprar esta casa, o pasó algo y tenemos que reponer la cocina porque hubo una fuga y surgen esos imprevistos y no tenemos la liquidez y toca recurrir a la deuda y verlo a 36 cuotas porque no tenemos planeado eso y nos tocó por A por B resolver. Entonces miren la importancia de tener esa liquidez y ahorita vamos a hablar de cómo se puede construir un fondo de liquidez, porque es que no es solo dinero en el banco, sino también es la capacidad de estar tranquilo financieramente y de capitalizar oportunidades que puedan llegar a aparecer en momentos específicos, que a mí muchas veces me pasa, un negocio de oportunidad, pero no tengo los recursos, me toca perdérmelo o ver que otro lo coja y así sucesivamente. El cuarto punto es cuáles riesgos ustedes tienen cubiertos y cuáles riesgos no tienen, digámoslo, cubiertos. ¿Listo? Y aquí hablamos un poquito de protección patrimonial y, digamos, personal, que es la salud, si tienen póliza prepagada, si tienen pólizas de incapacidad, ustedes que trabajan con las manos y tienen asegurados, pues, digamos, esas partes de su cuerpo que más utilizan, pólizas de responsabilidad civil que estoy seguro todos ustedes como médicos tienen, pólizas de vida, etcétera, etcétera. Porque es que una buena estrategia financiera no solo busca crecer el patrimonio, los ingresos, sino de proteger también lo que ya tenemos. Y eso lo podemos hacer a través de estos seguros. Entonces, cuando resumimos todo en esto, es lo que tenemos, lo que debemos, la liquidez que manejamos y los seguros o protecciones que actualmente tenemos. Si no tenemos alguno de estos, recuerden que la clave es tener muy balanceados estos pilares para lograr el éxito. Cuando tenemos esto detallado, tenemos la imagen clara que les hablaba, la imagen completa. Y esa claridad nos va a permitir algo demasiado poderoso, y es tomar decisiones basadas en datos y no en emociones. Y cuando hablo de decisiones basadas en datos, es en números, estando certeros
de que lo que estamos haciendo va congruente, coherente con nuestra realidad económico-financiera. Porque de nada sirve decir, me gano 35 millones de pesos, quiero comprar una casa de 800 millones de pesos que me da sin ningún problema, pero al día de hoy mis obligaciones financieras son de 25 millones de pesos, dejando un flujo de caja libre de menos de 10 millones de pesos y le descontamos la seguridad social o todo lo que me retienen mis pagadores. No es viable, pero muchas veces nos dejamos sesgar por el ingreso bruto y no pensamos en eso. Cuando no tenemos esa claridad, tomamos decisiones desde la urgencia. Compramos algo porque hubo un impulso. Y esto pasa mucho en los descuentos, ahorita que se viene el Black Friday, son compras muchas veces impulsivas, no es algo que estemos necesitando, no estoy diciendo que no hayan personas que planeen, seguro que sí, pero muchas veces vemos algo, está barato, no, pues aprovecho y lo compro, pagamos algo sin revisar las fechas, aceptamos un crédito sin evaluar las tasas porque me llamaron, "Vea, usted tiene un preaprobado de 300 millones de pesos y se lo desembolsamos ya, no necesita aquí estudio porque usted ya tiene un registro previo y por buen comportamiento lo desembolsamos, ah, perfecto, listo, me voy para Estados Unidos, me voy para Europa para hacer con mi familia y no somos conscientes en ocasiones de los detalles, y detalles como tasa, plazo, o invertir sin propósito también, o que postergamos el ahorro y la inversión a cuando se pueda, no, cuando aumenten mis ingresos, ahí empezaré. Por eso, cuando tenemos la claridad, cuando ese balance del que les hablo está totalmente mapeado, algo cambia profundamente, y es que la mente se siente liviana, la mente descansa, las decisiones dejan de ser reactivas y empiezan a ser mucho más estratégicas. Yo quiero que se imaginen algo por un momento. Mm, Imagínense esto, estar frente a una decisión financiera y sentir calma, saber exactamente si lo que ustedes van a hacer conviene o no conviene, saber si puede o no puede, saber en qué momento es mejor esperar y cuándo es mejor avanzar, saber si me aparece la oportunidad de comprar ese nuevo consultorio médico con los ingresos que tengo, me da para hacerlo, o si me va a tocar esperar al próximo año y reevaluar esa posibilidad y no simplemente lanzarme por algo que puedo querer, pero que mi realidad económica en el momento no me lo permite, o que puede que me dé entrada al proyecto, pero no me permita darle continuidad. Y ahí es donde viene el estrés, la ansiedad y todas estas sensaciones y emociones que nos generan malestar en el cuerpo. Entonces, tener esa claridad, poder tener esa calma, darnos el lujo de elegir tranquilamente, eso es tener tranquilidad financiera. No es ser el más rico, no es tener miles de millones en la cuenta, no es dejar de trabajar, no es ganarnos el premio mayor de la lotería, sino tener la claridad y estructura para tomar decisiones. Y lo más interesante es que el balance financiero y en general el mundo de las finanzas no es algo estático. Y yo lo relaciono mucho que esto no es una ciencia sino un arte, así como lo que ustedes hacen. Hay que ir evaluando los síntomas. No es algo que se hace una sola vez y ya. Es un instrumento vivo que uno va mirando cómo va evolucionando, donde se va actualizando, donde tengo que ir haciéndole revisiones, donde en la medida de lo posible, si tengo que aplicar un medicamento, lo hago, se convierte en una brújula, una guía, un mapa. Entonces hay que estar como reevaluando, hay que estar manteniendo claro que no hay una ciencia exacta y que hay que estar revisando cada cosa cada cierto tiempo para garantizar que todo el sistema esté en buen funcionamiento. Porque es que cuando nosotros sabemos dónde estamos, podemos decidir hacia dónde vamos y lo podemos hacer con intención, sin improvisar, sin ansiedad. A mí me gusta mucho esa frase, es que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y hay que tener claro el norte, hay que tener claro cuáles son mis objetivos, qué quiero lograr financieramente, qué quiero lograr económicamente. Después de tener los objetivos, evaluar la realidad, cómo puedo llegar con la realidad que me acompaña. Entonces aquí la pregunta no es, ¿estoy ganando lo suficiente? No, no, no. La pregunta es, ¿estoy lo suficientemente ordenado y estoy actuando de manera inteligente? ¿Tengo todo claro? ¿Tengo claro mi patrimonio o no? Ahora, no es cómo hago para coger más turnos, cómo hago para coger más hospitales, sino estoy usando bien lo que ya está entrando. Lo que me está ingresando lo estoy aprovechando. Tampoco la pregunta es, ¿yo qué hago para dejar de sentir estrés? No, no, no. Muchas veces caemos en la situación de que
le damos una solución miope, vamos, hacemos algo que nos relaja, pero sigue el problema de fondo. Entonces ahí la pregunta es, ¿la claridad sobre mi situación actual está definida? ¿O sigo adivinando? ¿O sigo mirando y pagando lo que se me va atravesando? Entonces, cuando logramos entender estos conceptos del balance financiero, ya pasamos de dejar de adivinar a actuar con certeza, a actuar con claridad. Y cuando actuamos con claridad, aparece algo que vale más que cualquier rendimiento financiero. Y es la seguridad interna. Imagínense ustedes, aquellas personas de pronto que todavía no tienen esa seguridad financiera, esa claridad. En 6 meses volvernos a ver y decir, lo logré, tengo mis metas claras, estoy trabajando por ellas, reorganicé la estructura de flujo de mi dinero y estoy consiguiendo lo que más quiero. Créanme que es lo que más quiero escuchar en los próximos meses de cada uno de ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es aprender a construir esa fotografía. Vamos a identificar lo que tenemos, lo que debemos, el nivel de liquidez, el disponible, los riesgos que se están cubriendo o no. Y a partir de ahí vamos a trabajar en cómo fortalecer la posición para que logremos cerrar este año de la mejor manera y sobre todo con mucha tranquilidad. Porque es que recordemos algo, la tranquilidad financiera no es un lujo, para nada, sino una necesidad emocional. Y eso comienza con claridad. Bueno, ahora que entendimos qué es un balance financiero personal, vamos a empezar a profundizar la estructura, se las mencionaba ahorita. Vamos a hablar de los activos, pasivos, la liquidez y la protección en los riesgos. Porque es que un balance no es algo abstracto, sino que se compone por estos 4 puntos, 4 pilares, y cuando alguno de estos pilares está débil, también la estructura financiera está débil. Estos 4 componentes, como les decía, son los activos, los pasivos, la liquidez y la protección y riesgos. Vamos a entrar en detalle uno por uno, pero sobre todo vamos a entender la relación que hay entre ellos, porque ahí es donde está la clave del asunto. Empecemos hablando de los activos. Entonces, los activos son todo lo que tienen, ¿sí? Entonces, yo les decía, son las cuentas bancarias, los ahorros, las inversiones, pueden ser físicos, que ustedes tengan el dinero físico, o puede ser que tengan, no sé, reservas en oro, criptoactivos, la casa, el carro, los equipos del trabajo, incluso la misma formación académica que hace parte de las capacidades, la reputación que ustedes tienen como profesionales. Eso es un activo, porque generan oportunidades, porque generan ingresos. Entonces, todo eso es parte de los activos. Entonces, entendámoslo. ¿Cuánto vale mi marca personal? Soy reconocido, me muevo por redes sociales. La gente llega a mí a través del Instagram, del TikTok, no sé. Hoy en día que veo que tanto médico utiliza todo este tema de social media para buscar nuevas oportunidades y alcanzar mayor alcance. Pero digamos que no cualquier activo construye patrimonio. Hay unos activos que realmente aportan, que producen ingresos o reducen gastos, y hay activos que son mal llamados activos, es decir, que solo cuestan, que requieren mantenimiento, pagarle impuestos, que desgastan tiempo, que sacan energía. Entonces, el primer paso para fortalecer el patrimonio no es que crezcamos abruptamente en tener más cosas, no, claro, la idea es aumentar, tener más ingresos, aumentar, no sé, las casas, los carros, etcétera. Pero a hoy, con lo que tenemos, es con lo que podemos construir el bienestar. Y simplemente analizando esto, logramos reacomodar las cosas. Ahora los invito a que se evalúen. ¿Qué de esos activos que acabamos de pensar o de pasar por nuestra mente, qué activos me están generando realmente flujo de caja? ¿Y qué activos se están convirtiendo es en una carga? ¿Qué me está quitando? Porque muchas veces, así como el cliente que yo les dije, que tenía unos lotes, unas bodegas y unos inmuebles, muchos de ellos les estaba quitando dinero y por ende, pues era un mal llamado activo dentro de la clasificación. Se conoce como activo, pero termina siendo es un pasivo. Entonces, el segundo pilar, que son los pasivos, lo mencionamos rápidamente. Deudas, compromisos bancarios, compromisos con terceros, y no estoy hablando necesariamente pues de deudas malas, porque repito y soy enfático en algo. El contraer deuda no es algo malo. El problema es cuando contraemos deuda para cosas que de pronto no nos vayan a generar flujo de caja. Ahora, no me malentiendan. Endeudarse para comprar un carro, una casa, una finca no está mal, está perfecto. Solo que dependiendo de la radiografía financiera que cada uno tenga, pues es el momento oportuno o no.
Es que el problema no es de ver plata, el problema es de verla mal, sin una estrategia, sin una estructura. No, aquí no vengo a decir que cohibámonos de tener lujos, de tener las cosas que nos gustan, no, sino de ser responsables en la estructuración de la deuda, porque también podemos tener deuda que nos genere, no sé, la compra de un apartamento, pago el 50%, el apartamento me va generando flujo de caja y se va pagando. Hay casos en donde da, digamos, el pago del canon de arrendamiento para pagarle el crédito hipotecario. Perfecto, tenemos deuda, pero estamos construyendo activo, estamos construyendo patrimonio. Vuelvo y repito, pero si nos queremos endeudar para un carro, para una finca, para cosas que de pronto no nos van a generar un flujo de caja positivo desde el día uno, sí es importante darle doble clic. ¿De dónde estamos ubicados? ¿A dónde queremos llegar? A ver si vale la pena y si sobre todo estoy en la capacidad para adquirir esto. Porque es que hay activos que deciden la tranquilidad. Esos son ejemplos, pues, las tarjetas de crédito muchas veces, el pago mínimo de la tarjeta, créditos que se van estirando, pasivos que pueden aportar al patrimonio, como digamos un crédito bien estructurado para un activo, como lo acaba de mencionar, un crédito hipotecario, eso produce ingresos. El objetivo no es que no tengamos deudas, sino que tengamos deudas inteligentes, deudas que nos acerquen y no deudas que nos ahoguen. Les cuento otro caso particular. Me di cuenta que muchas personas no saben leer bien un extracto de la tarjeta de crédito y solo mirando el tema del pago mínimo piensan que ya están pagando la totalidad. Y es que hay veces en donde hay establecimientos de comercio donde uno pasa la tarjeta, y los invito a que revisen todos esta noche o mañana, y que a pesar de que uno diga, pónmela a una cuota, la persona se eleva y te la pone a dos cuotas, tres cuotas o 36 cuotas. Y hay casos en donde una compra tan sencilla como una pizza de 50.000 pesos la terminas pagando 10 veces porque pusiste 36 cuotas y los intereses son compuestos. O un Dolex, una pastilla que compras y te la ponen a 36 cuotas, lo terminas pagando un montón de veces. Entonces, solo pensando en que estamos haciendo las cosas bien, diciendo pónmelo una cuota y sin tener esa capacidad de leer bien un extracto financiero de una tarjeta de crédito, que pensamos que porque dijimos que una cuota, todo lo estamos pagando efectivamente una cuota, y lo que estamos viendo es que estamos acumulando intereses. Eso hace parte de la inteligencia financiera, eso hace parte de saber estructurar la gerencia de los ingresos, la gerencia de los gastos. Así que los invito a que con este ejercicio tan sencillo, mañana en un momento descarguen sus últimos extractos de todas las tarjetas de crédito y revisen esto. Y se los digo, muchas veces uno se queda asustado porque es que hasta me pasa a mí. A veces las cuotas quedan a más y nos damos cuenta de que hemos venido pagando intereses por cosas que pensamos que ya hemos pagado. Entonces, pilas con eso. El tercer pilar, como les decía, es la liquidez. Y ese es uno de los puntos más importantes. Y al mismo tiempo, me atrevo a decir, uno de los más descuidados. Porque lo decía yo ahorita, la liquidez es la capacidad de responder ante situaciones que llegan de un momento a otro, que hay que pagar algo, o vuelvo y repito, una oportunidad, una emergencia. Nadie está exento de que pueda llegar a pasar algo. Se nos dañó el carro, nos chocaron, un pago de un deducible, un pago de algo extraordinario. Todo puede pasar. Y por eso es tan importante cuidar esa liquidez. Entonces, la mayoría de personas, y aquí hablo del gremio de la salud, no tienen problemas de ingresos, porque por lo general ganan bien. Tienes problema de flujo de caja. Y cuando ese flujo de caja está bajito, ya la vida empieza a verse tensa, todo pareciera ser urgente, todo gasto pesa, comprarse una Coca-Cola se vuelve difícil porque, uy, ya estoy sobregirado, no tengo cupo en esta, voy a sacar esta, entonces cada decisión genera estrés, pero cuando tenemos liquidez aparece algo demasiado poderoso y es esa libertad mental, esa libertad para decir sí o no, pero desde la calma, esa libertad para esperar el momento adecuado, esa libertad que me permite tener esa respiración y decir, pues me la puedo comprar, sí, pero pues, en este momento tengo otra prioridad que es, no sé, cubrir la cuota hipotecaria. Entonces, quiero que lo asimilen es con respirar. Sin la respiración, el cuerpo no funciona. O lo hablo desde lo que yo pienso, ¿cierto? Haciéndoles el signo. Y el cuarto pilar es la protección o la gestión de los riesgos. Y aquí estamos hablando nada más y nada menos de seguros, de respaldos, de coberturas, de las pólizas, de las previsiones. Porque muchas veces
es un pilar que no es como tan conocido y que creemos que en la gestión o en la estructuración patrimonial se vuelve, es como un saludo a la bandera. Ya, bueno, listo. Tengo el seguro de vida ya y la prepagada. Pero quiero que entendamos algo, es que sin protección, sin seguros, el patrimonio es frágil. Mientras que con protección el patrimonio es estable. Y aquí viene algo muy importante, porque es que muchas veces todo el tema de seguros y demás se ha visto como un gasto. Y créanme, la protección es una barrera de contención. Uno no sabe que necesita un seguro hasta que le pasa la situación. Y se los digo con experiencia con el tema de seguros de vehículos, por ejemplo. Eso realmente evita un problema, un problema legal, un problema de un accidente y que ese problema denote una situación financiera. Imagínense ustedes de pronto estar manejando, conduciendo su vehículo sin seguro y que pase algún siniestro y que ese siniestro lleve a que el pago, y ustedes sin seguro, a que el pago sea totalmente incalculado, sea de 2.000 millones de pesos, algo así, una locura. O sea, de inmediato se acaba la vida financiera de uno. Entonces, por eso quiero que hagamos algo claro. De nada sirve tener demasiados activos si tenemos primero pasivos mal administrados. No sirve para nada fortalecer la liquidez si no tenemos esa protección de las que les estaba hablando. Y no sirve tener esos seguros y esa protección si no tenemos claridad en cuáles son los activos que debemos proteger. Entonces, por eso les decía, estos cuatro pilares, estos cuatro puntos funcionan en conjunto. Es como una mesa. Si una patica está floja, la mesa se va a tambalear. Si dos están más o menos, la mesa se va a caer. Exactamente así funciona el patrimonio. Entonces, acá el objetivo, vuelvo y repito, no es doblarnos en turno, no es buscar más dinero, que hoy lo podemos hacer si las capacidades lo permiten, sino que en principio es equilibrar esos cuatro pilares. Primero, que los activos trabajen a favor de nosotros. Segundo, que tengamos esos pasivos totalmente bajo control y que tengan un propósito. Tercero, que la liquidez sea suficiente para que nos dé calma y nos dé esa movilidad de responder ante situaciones que se puedan presentar. Y cuarto, que esos seguros, esa protección, sostenga todo lo que se está construyendo. Muchas veces ustedes se preguntarán, yo no le compro seguro a vivienda, pero por ejemplo, en la cuota de ustedes de administración hay un seguro de incendio y terremoto que precisamente cubre la copropiedad. Entonces, partamos que desde la originación de algo tan sencillo como la tenencia de una vivienda, se necesita la protección patrimonial y eso se hace a través de estos instrumentos. Entonces, a partir de este punto, no vamos a improvisar, vamos a estructurar. Porque cuando tenemos esos cuatro pilares equilibrados, aparece algo que vale mucho más que cualquier rendimiento. Y es la tranquilidad financiera sostenida en el tiempo. No es resolver solo una situación de momento, sino que ya nos empezamos a proyectar. Y esa tranquilidad cuando llegue va a sentirse en todo. Y cuando digo todo es que se va a sentir en la mente, se va a sentir en el cuerpo, se va a sentir en su trabajo, se va a sentir en la forma de vivir. Vamos en un estado que se llama flow, vamos fluyendo con la vida, vamos sacando lo mejor de nosotros y eso es lo que pretendo esta noche. Ahora, vamos a lo práctico. Entonces, ya entendimos la importancia del balance, ¿cierto? Entendimos los cuatro componentes, que era activos, pasivos, liquidez y seguros. La realidad de que muchas veces se nos está complicando la organización financiera, pero lo valioso de hoy, de esta sesión que tenemos, la vamos a llevar a la práctica. Y vamos a ver cómo se hace un diagnóstico financiero de una manera muy sencilla, súper aplicable y sobre todo muy realista. Entonces, son cuatro simples pasos, muy sencillos, pero se los aseguro, ustedes los aplican y son transformadores como no se imaginan. Sobre todo, los invito a que los hagan con demasiada honestidad y con constancia, porque recuerden, la idea es que estemos revisando y que estemos evaluando cada uno de estos. El primer paso, lo tengo arriba, se llama registrar. El segundo, clasificar. Tercero, priorizar. Y el cuarto, ejecutar. Entonces empecemos. Registrar. ¿Qué es registrar? Yo lo llamo poner en papel, en un documento, en una aplicación, todo lo que está pasando con el dinero. No lo que creemos, no lo que nos acordamos, no más o menos, sino en realidad qué está pasando con nuestro dinero sin ningún tipo de filtro.
Yo recomiendo mucho aplicaciones porque pues hoy con las tecnologías muchas veces no estamos como en la capacidad de estar con un Excel o demás, pero sí estamos con nuestros teléfonos celulares. Podemos descargar una aplicación que registre nuestros gastos y simplemente tener esa disciplina de que en el momento en que hagamos un pago o nos ingrese algún recurso, de inmediato ponerlo. Créanme, no nos demoramos 10 segundos, ponemos el rubro, si es ingreso o egreso y sale. Y eso nos va a permitir al final de mes evaluar, no lo que creemos, no lo que medio nos acordamos, no el más o menos, sino el dato exacto, para aquellos de pronto que no estén tan familiarizados con el Excel o no les interese estar haciéndolo pues todos los días, llegar a la casa, mirar los movimientos de Bancolombia y ver qué se gastaron, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué es? ¿Cuánto nos ingresó, como les decía? ¿De dónde fue? Si del trabajo, de honorarios, de cirugía, cuánto nos gastamos, en qué nos gastamos la plata, a quién le estamos debiendo, qué estamos teniendo. Y es aquí donde quiero hacer un énfasis súper, súper importante. Y es que registrar no es que hagamos un presupuesto, sino que reconozcamos realmente lo que estamos gastando y lo que nos está ingresando. Es decir, todo, absolutamente todo lo que está sucediendo en nuestra vida financiera, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de justificación, solo observando, o sea, la realidad, porque ustedes no pueden ser sus castigadores. Aquí necesitamos hacer este ejercicio de manera honesta para poder alcanzar los resultados, porque es que no podemos mejorar, sin duda alguna, lo que no conocemos y se van a llevar sorpresas, porque al final del mes, cuando revisen el balance, van a decir, uy, yo me gasté todo esto en esto, pensé que era menos el gasto, o uy, este mes me ingresó todo esto, pensé que era menos el ingreso, entonces es importante, listo. En el segundo punto, que es clasificar, una vez que registremos toda la información, vamos a tener pues, datos y los datos como tal, pues no nos van a dar ningún tipo de claridad, pero clasificándolos, vamos a tener claridad. Y ahí básicamente lo que yo busco es que se agrupen en categorías que tengan sentido. Entonces va a decir ingresos fijos, ingresos fijos, perfecto. Yo trabajo en 3 puntos y ahí me pagan pues todos los meses salario. El ingreso variable dependiendo si me dan horas allí, si me dan horas acá y así los voy acumulando. Gastos esenciales, es decir, gastos de vida, el arriendo, la cuota hipotecaria, la alimentación, el colegio de los niños, etcétera, etcétera. Lo que sí o sí mes a mes se tiene que pagar, pase lo que pase. Segundo, tenemos unos gastos ajustables, unos gastos que de pronto los tenemos, pero podemos reducirlo. Y también dentro de esa categoría de gastos están los gastos que no son necesarios, los gastos prescindibles, que son todos aquellos de que de pronto muchas veces son por impulso o que no tenemos ni siquiera un presupuesto de salidas y que salimos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y terminamos gastando un montón de dinero en cosas que de pronto no necesitábamos, en cenas, salidas. Volví, digo, no estoy diciendo que la limitemos, pero sí que las ejecutemos de manera inteligente. Ahí es cuando hablo de deudas buenas y de deudas malas. Activos que producen y activos que cuestan. Entonces, cuando logramos hacer esta clasificación, le damos orden a la información. Es como cuando ustedes abren en la casa un cajón, ¿cierto? Y lo vacían. Y después, si no lo organizan, pues es una carrera porque tenían que saber y lo meten todo. Y después para encontrar algo. ¿Qué problema? Pero en cambio, si lo vaciamos, lo organizamos, aquí van la ropa interior, aquí va la media, o lo tenemos en unas bolsitas bien organizadas o en divisiones, vamos a empezar a ver patrones, vamos a empezar a ubicar las cosas mucho más fácil y así vamos a empezar a entender. El otro pilar que es priorizar, y aquí me atrevo a decir, esta es la clave, no todo lo que se registra y se clasifica requiere la atención inmediata. No, seguro, no todo pesa igual, no todo tiene el mismo impacto. Entonces, cuando logramos aprender a priorizar, logramos identificar qué necesita atención de inmediato, qué puede esperar, que se pueda ajustar sin generar dolor, ¿cierto? Ah, listo, estoy saliendo 12 veces al mes, puedo bajarle 4 salidas y salir 8, perfecto, sin ir a afectar mi vida social, no sé. ¿Qué sí puede eliminar? Ve, estoy en este gasto, no sé, estoy pagando esta suscripción que no estoy utilizando, no es vital, que muchas veces pasa. Ah, bueno, la corto. Ahora, ¿qué se puede fortalecer? Ay, estoy ahorrando con aportes voluntarios, puedo aumentar también haciendo aportes a cuentas AFC, perfecto. Entonces, digamos algo, si alguno de ustedes tiene una deuda con una tasa alta y que eso mes a mes está drenando esa liquidez, eso es una prioridad. Eso hay que ponerle clic de una y ver cómo se resuelve.
o si estamos en un panorama inflacionario y tenés indexado tu crédito a una tasa variable y la inflación para arriba, galopante, y tu crédito cada vez pagando mayor cuota y vos desesperado, perfecto, aquí hay una solución. Eso es prioridad. Ahora, si hay un gasto que no aporta y se repite cada mes, ¿sí o no? Eso también es prioridad. Es un gasto que podemos reducir. Si tenemos un fondo de emergencia, eso también es prioridad. Mejor dicho, prioridad es saber elegir por dónde empezar para que el proceso sea muy sostenible, para que el proceso no se convierta en un dolor de cabeza. Porque eso es como pedirle a alguien que vaya al gimnasio, le dé todo el día y esperar que el otro día esté musculoso. Eso no sucede. Eso es ir paso por paso, la constancia. Entonces, el último punto que es ejecutar es literalmente actuar. Es mover un pedacito, es un pasito. No le estoy pidiendo que den los 10 pasos, no le estoy pidiendo que se tiren con toda la vez, sino que mantengan esa intención y esa disciplina. Porque es que estoy seguro que la motivación después de la charla es gigantesca, pero al pasar los días eso empieza a disminuirse. ¿Y cómo lograr esos objetivos? Es incorporando la disciplina a la motivación, metiéndole, imprimiéndole un propósito, una emoción y haciendo esto todos los días. Vamos a lograr esos resultados. Entonces, la mayoría de personas llegan a mí y me dicen, ve, yo quiero cambiar todo mi panorama financiero porque quiero hacer un cambio sustancial de golpe. Créanme, eso casi nunca funciona, porque usted ya viene acostumbrado a unos patrones comportamentales que explica mucho cómo es su estructura de gastos. El cerebro se abruma, el cerebro funciona así, un fin de semana, listo, no saliste, no gastaste, etcétera, etcétera, pero al final se vuelve a lo mismo. Entonces la ejecución inteligente que yo los invito acá es que sea progresivo, pequeños pasitos, un día a la vez, pero pequeños pasos que sean concretos y que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, yo les hablaba ahorita del ejemplo de la suscripción. ¿Cuántas personas de pronto aquí tienen suscripciones a aplicaciones que no usan? ¿Cuántas personas de pronto aquí tienen deuda con 10 entidades financieras y no de pronto la consolían en una sola? ¿Cuántas personas acá de pronto aún no han abierto una cuenta para separar un fondo de liquidez o automatizar un ahorro mensual? Que de lo que te paguen de uno de tus trabajos, de inmediato se vaya eso a un fondito de inversión o a un compartimiento que te permita tener algo especialmente para ese ahorro. O sea, hacer un límite consciente de los gastos por categoría. Como les digo, de verdad, les recomiendo demasiado estas aplicaciones que hoy en día facilitan muchísimo cómo es la estructuración de los costos y gastos. Así que por favor, bájensela, pongan en su Google Store, en su Apple Store, aplicación de gastos. Es demasiado buena, se los aseguro que no se arrepienten. Y vuelvo y repito, todo esto no es para que ustedes dejen de salir o simplemente salgan esperando a reorganizar todo de golpe, sino que sea en una velocidad consistente. No esperemos que esto sea algo totalmente dramático. Pero entonces, si volvemos aquí al método, vamos a registrar para ver, vamos a clasificar para entender, vamos a priorizar para decidir y vamos a ejecutar para lograr avanzar. Es simple. No es, vuelvo y repito, ciencia de cohetes. Yo creo que queden con esto. Y es que la claridad no llega a pensar, la claridad llega accionando. Somos buenísimos planeando, somos buenísimos diciendo que vamos a hacer cosas que al final no hacemos. Entonces la invitación es a que seamos más ejecutadores, que no nos quedemos simplemente en el pensamiento, sino que llevemos las cosas a un plan de acción. Uno no se vuelve financieramente ordenado soñándolo, diciendo, ve, al 2026 voy a empezar, voy a pasar año con una estructura, o sea, súper claro, pero realmente hay que empezar a tomar acciones, y por eso digo, microacciones, que sean pequeñas pero firmes, que les permitan mantenerse en el tiempo. Y lo más importante, este proceso se puede aprender. Esto no es de que nací con un talento, esto no es de que tuve suerte, no es de genética, esto es un método. Y los métodos se enseñan, y los métodos se repiten, se sostienen y se aprenden. Entonces, hoy estamos construyendo este método. Y ahorita en la otra parte que viene, vamos a ver cómo aplicarlo con un ejemplito real y casos cercanos para que cada uno pueda adaptarlo a su propia vida, a su propia realidad y le saquemos el mayor provecho posible. Ahora me quiero detener en uno de los temas más importantes de toda la conversación
porque si hay algo que define cómo nos sentimos frente al dinero, a las decisiones hacia el futuro, es esa liquidez que les decía. Vuelvo y repito, no es cuánto tenemos en la cuenta, sino la capacidad que vamos a tener de afrontar situaciones de emergencia que se nos puedan llegar a presentar, con el objetivo de que tomemos decisiones desde la calma, no desde el estrés o sintiendo que es que la vida nos está empujando, nos está llevando y tenemos un peso gigantesco sobre los hombros, sino que estemos nosotros siendo quienes están eligiendo, quienes están tomando la decisión. Porque es que cuando hay liquidez, cuando no hay plata, cuando tenemos esa sensación de estrés constante, que puede no siempre notarse, pero ahí es cuando empieza, se nos cae el cabello, el pelo, perdón, se nos cae, no sé, las uñas, una serie de síntomas físicos que empiezan digamos, a somatizar este estrés que estamos viviendo. Cada gastico de siente pesado, cada imprudencia financiera duele, que me compré esto y fue madre, ¿cómo pude hacerlo? O sea, todo se vuelve un mundo, todo se vuelve un mundo. Y eso pasa cuando la liquidez está baja. La mente vive como en modo supervivencia, acelerada, se vuelve la gente impaciente, la preocupación se queda en el cuerpo, las decisiones se vuelven reactivas, lo que les decía. Vivimos el día a día como que, uy, ojalá que nada pase, porque es que donde pase alguna cosa, me quedo embalado. Uy, ojalá no me salga un imprevisto este mes, el carro no me falle, ojalá este mes me alcance. Y vivir desde el desespero, eso es súper desgastante, eso consume una cantidad de energía emocional increíble. Es por eso la frase que aparece en la diapositiva, y es que la liquidez es la base de la tranquilidad financiera, sin duda alguna, sin duda alguna. Porque es que cuando tenemos esos recursos todo cambia. Porque cuando tenemos esa plata, respiramos tranquilos, podemos esperar, no nos aceleramos en la toma de decisiones, podemos decidir, podemos decir no a lo que no nos conviene y podemos decir sí a lo que nos construye. Entonces, podemos atravesar una situación grave sin entrar en crisis, claro, sin duda alguna. Se puede tomar una oportunidad sin endeudarse uno mal, sin duda alguna. Entonces, la clave está en planear el próximo paso con claridad. Y aquí quiero decir algo demasiado importante, y es que esto no es un lujo, esto no es para cuando mejore la situación, esto no es para que el día que gane más voy a tener liquidez. Esto es una prioridad que invito a todos, empiecen a construir el fondo de liquidez de acuerdo y proporcional a su nivel de ingresos. Si ganas mucho, pero no tenés plata y vivís estresado, pero si ganas menos, pero tenés liquidez y vivís con calma, entonces los invito a superar esos escenarios. Vuelvo y repito, no se trata del que gane más, sino de cómo se estructura lo que se está ingresando. ¿Por qué entonces es tan difícil construir liquidez? Mucha gente llega a preguntar. Y es porque estamos acostumbrados a que cuando se ingresa plata, lo primero que hacemos es gastamos, pagamos después, cumplimos obligaciones financieras, resolvemos el momento de la emergencia. Y ya después por allá, si nos quedó, si nos sobró algo, ahorramos, invertimos. Pero aquí viene el punto, la liquidez no se construye con lo que sobra, sino que la liquidez se construye de primero. Y me atrevo a decir, puede también asimilarse con el concepto de pagarse uno mismo. Véalo como que se están pagando ustedes mismos para construir tranquilidad en el futuro. Es decir, antes del gasto, antes del compromiso financiero, antes del consumo, antes del viaje de pronto, empezar a construir ese fondo de liquidez. Y ojo, acá no les estoy diciendo que se restrinjan, que se limiten, que dejen de disfrutar su vida para nada, sino simplemente es sacar un porcentaje, claro, un porcentaje mes a mes que sea fijo, que sea intocable, y tener una cuenta separadita, un compartimiento dentro de sus cuentas bancarias para tener esa liquidez y respetar esa reserva, así como se respeta cada uno de ustedes, la salud, los exámenes médicos, el deporte que hace. Por eso se llama salud financiera, porque es que sin liquidez aparece el estrés, pero estando con liquidez tenemos la libertad para decidir. Y aquí quiero que conectemos con algo que me parece a mí es demasiado humano, es que no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de que vamos a dormir mejor, de que vamos a pensar con claridad, de que nos vamos a sentir seguros, de que vamos a tener una sensación sana con el trabajo, no vamos a llegar pesados, cansados.
no vamos a tener miedo al futuro. Eso realmente es la tranquilidad financiera. La tranquilidad tiene un valor incalculable. Por eso, si algo que quiero que se lleven de este slide es esto. La liquidez no se mide en los números, sino en la sensación de calma. Porque cuando tenemos liquidez, cuando tenemos plata, la vida cambia por completo. La velocidad, las revoluciones internas se nos bajan. La mente está mucho más clara. El cuerpo se ve, se siente más descansado. Y sobre todo las decisiones importantes se toman con seguridad. No desde la presión, no desde la reacción, no desde el miedo. Por eso, a partir de este momento, vamos a empezar a contemplar esa liquidez como ese primer paso, como ese primer paso y no como si sobra, le meto al fondo. No, no, no. Porque es que cuando construimos esa liquidez, construimos algo más profundo que dinero, porque eso también lo estamos haciendo. Es que estamos construyendo paz. Y cuando estamos en paz, todo va a fluir de la mejor manera. Llegamos ya ahorita a uno de los temas también importantes y relevantes para la tranquilidad financiera y es el fondo de emergencia que también ayuda con la liquidez. Yo quiero que se imagine cada uno de esto. Imaginémonos algo por un momentico y es que mañana nos llaman y dicen, ve, pasó esto, una incapacidad temporal, no podemos ir a trabajar porque esta noche nos caímos, un procedimiento médico que no cubre la EPS de un familiar y que nosotros respondemos, que llegó un nuevo administrador y nos cambió el contrato, que hay problemas con los pagos, entonces están retrasados, o simplemente cualquier situación de vida que nos obligó a detenernos en seco, meter la emergencia y decir, ¡pum! Hasta hoy puede ser productivo. Todos, absolutamente todos sabemos que esas cosas no avisan. Eso simplemente pasa, porque es que esa es la vida. Y no podemos pretender que algo que la vida misma nos ha mostrado y es la incertidumbre nos avise este tipo de cosas. Tenemos que estar conscientes de que son escenarios que se pueden llegar a materializar en cualquier momento. Entonces, ahí no es que vayan a preguntar, ¿será que algo inesperado va a pasar? No, no, no. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿estamos preparados para enfrentar una eventualidad que llegue a suceder? Y es ahí donde entra el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es ese primer escudo financiero que nos va a permitir atravesar una situación difícil sin entrar en una crisis caótica. Pilas que esto no es un ahorro para invertir, esto no es un ahorro para viajar, no es un ahorro por un proyecto que de pronto tengamos esa liquidez ahí que digamos, no, pues no ocurrió nada extraordinario, voy a exponer eso y me lo voy a gastar en otro. No, no, no. Eso literalmente es una reserva que es exclusiva para proteger la estabilidad emocional de ustedes si llega a suceder un evento adverso que pueda comprometer el core business que ustedes tienen y que limite esa ejecución del trabajo. Entonces aquí la meta recomendada o lo que hemos logrado en la academia definir es construir un fondo que pueda cubrir entre 6 a 12 meses de gastos básicos. Esto no significa todos los gastos de vida, sino los esenciales. Estoy hablando de la vivienda, de la alimentación, de servicios públicos, transporte, medicina, pólizas prepagadas, o sea, todo lo que sea vital para el desarrollo de ustedes en este plan. ¿Listo? Compromisos financieros fundamentales, no sé, obviamente pues la cuota de crédito no se puede dejar de pagar, o sea, todo lo necesario para que les dé a ustedes estabilidad mientras vuelven a ponerse de pie, mientras vuelven a retomar, que más o menos pues el tiempo estimado que se espera que una situación de esta se solucione es entre 6 y 12 meses. Entonces, quiero destacar algo con mucha claridad. Es que ese fondo no se construye de la noche a la mañana. No es decir, desde mañana ya tengo los 6 meses guardados. No, no, no. O sea, el fondo se construye mes a mes, día a día, paso a pasito. Pueden ser 200.000 pesos al mes, 50.000 pesos al mes, el 5% del ingreso o separar un pago importante cuando llegue. Es que tuve una misión médica y me pagan esto, entonces voy a destinar eso solamente. Voy a hacer que no, voy a hacer de cuenta que no me entró ese dinero y lo meto a este fondo de emergencia y de una se pone. Es decir, no tenerlo tangible porque ahí es cuando empieza uno, pues ya que me entró este dinero, empiezo con esto y aquello. Entonces la invitación es a eso. Aquí tengamos claro de que no se trata de construirlo a la mayor velocidad, sino tener esa constancia de ir agregando mes a mes. Y aquí viene algo muy, muy poderoso. Y es que este fondito no solo nos va a dar seguridad financiera, sino que nos va a dar seguridad emocional. Porque es que cuando tenemos este tipo de instrumentos definidos, estamos tranquilos.
el cuerpo deja de estar en alerta porque sabe que si llega una situación de emergencia, pues ahí va a estar. Las decisiones las podemos tomar más claras. No vimos pensando, y si pasó algo, si, más bien vimos pensando, si pasa algo, estoy preparado. Muchas veces el mayor temor de aquellos profesionales que están empleados es, si me echan, ¿qué hago si me echan? No tengo cómo sobrevivir, no tengo cómo cumplir mis compromisos. Y este fondo llega a mitigar eso. Ahora, quiero que pensemos en lo contrario. ¿Qué sucede si no tenemos un fondo de emergencia? Literalmente, les aseguro que cada imprevisto, cada situación se vuelve un estrés. El carro se daña, se vuelve un estrés. Que este mes tengo que pagar el SOAT y la técnico-mecánica que no me acordaba y me llamaron, se vuelve un estrés. O sea, cada retraso en un pago se convierte en una tensión impresionante. Cada gastico se siente como una super amenaza. Entonces, la falta de fondo de emergencia, créanme, no solo genera una presión financiera gigantesca, sino que nos mantiene ansiosos. Y ahí vuelve y juega. Toda esta situación nos genera falta de sueño, de concentración, irritabilidad, fricción en las reacciones y en general poco bienestar físico. Entonces, por eso es que hablaba yo al principio de que es como un escudo, es una barrera que protege la paz. Yo sé que muchos pueden estar pensando, Andrés, pero yo no tengo como guardar 6 meses de mi coste de vida. O sea, yo vivo el paycheck, el día a día. Y aquí les digo, no se estresen, no se preocupen. Es un tema netamente de planeación. Podemos empezar con un número pequeño, porque es que no se trata de guardar medio salario cada mes, porque podemos hacer un fondo de emergencia primero para una semana y después lo avanzamos hacia un mes. Después de que tengamos el mes, lo llevamos a 2 meses y así sucesivamente. Veamos escalón por escalón y así literalmente vamos logrando el avance. La idea es que este fondo se vuelva una prioridad mensual, como les decía, un montico pequeño, pero que sea de lo primero que ustedes destinen cuando les generen esos ingresos. eh, Ubicarlo en este fondo puede ser una subcuenta de ahorros, puede ser una subcuenta de inversión que tenga esa liquidez y que les permita tenerlo. Créanme, es mejor tener algo pequeño, algún fondo que ningún fondo. Un fondo mediano da mucha tranquilidad, se los aseguro. Un fondo completo les transforma la vida financiera. Ustedes están tranquilos que la educación de sus hijos, la alimentación de ustedes, de su familia, está cubierta por lo menos entre 6 y 12 meses. No tiene precio y les da esa tranquilidad. Entonces, esto no es un lujo, y repito, y me gusta mucho asimilarlo con eso, sino que esto es una necesidad, es un acto, yo me atrevo a decir que hasta de amor propio. Eso es cuidarse ustedes, cuidar su familia, darse estabilidad, es no abandonarse cuando la vida se está poniendo difícil, es construir un lugar seguro para todos, o sea, créanme, es algo demasiado positivo. Ya para resumir acá, de 6 a 12 meses es lo recomendable. Si hay momentos donde no se puede aportar, se puede disminuir, pero la idea es que sea un ejercicio mes a mes, que sea un ejercicio que nos permita ir construyendo y robusteciendo esa estructura. Muchas veces las primas se pueden utilizar para eso y así sucesivamente. Y lo más importante es que cuando se tenga la estructuración de ese fondo de emergencia, no estemos usando esos recursos para de pronto cubrir otras necesidades. Ahora, ¿qué necesito para construir el fondo paso a paso? Definamos un monto meta y definir el monto meta es cuánto necesito yo para vivir, cuántos son mis gastos fijos, cuántos son esos gastos inamovibles, el colegio de los niños, el mercado, el arriendo de la cuota hipotecaria, la cuota del carro si necesito moverme. Cuando tengamos ese dato exacto, podemos empezar a aportar y ya de ahí definimos, vamos a separar X porcentaje mensual y de ese porcentaje mensual ya empezamos a construirlo. Creamos esa cuenta, vuelvo y repito, puede ser en la entidad financiera de ustedes, en una firma comisionista de bolsa, donde ustedes decidan. Lo que sí pues no les recomiendo es que lo tengan en efectivo porque de alguna manera al tenerlo en algún fondo de inversión se puede ir capitalizando. El interés es bajito, pero es mejor que estar rentando algo a que esté la plata perdiendo valor en el tiempo por culpa de la inflación y ya automatizar y proteger. Automatizar es que muchas veces uno puede definir qué parte del monto se vaya a cierto fondo. Entonces también pueden investigar con sus entidades financieras cómo pueden llegar a hacer esto si es que no pueden ver plata en su cuenta porque de una se la gastan. Que lo importante no es cuánto nos vayamos a demorar, sino que empecemos y no paremos una vez iniciemos.
porque es que esto no se trata solo de estrategia financiera. Yo lo llamo, y soy enfático, que se trata de autocuidado de ustedes mismos, de sus familias y de las personas que dependen de ustedes. ¿Ok? Ahora, quiero también que hablemos de un tema que genera emociones y dudas y en muchos casos pues como culpa y son las deudas. Entonces tenemos deudas buenas y deudas malas. Entonces nos han enseñado que endeudarse es malo, que la deuda muchas veces es un problema, pero la verdad es que la deuda no es un enemigo. Porque si tenemos deudas, que yo creo que el 90% de la población colombiana puede tener en algún momento de su vida deudas, es qué tipo de deudas estamos contrayendo. Entonces no es como que evitémosla y ya, sino que sepamos distinguir entre deudas buenas y deudas malas. Entonces, la deuda buena es deuda que se da en activos financieros, que produce retorno, que se genera dentro de la originación del desarrollo de nuevos negocios. En este caso, como médicos, he conocido muchas personas que hacen leasing de instrumentos o de equipos para financiar como toda la estructuración de ese modelo que tienen de hospitales, de clínicas. Esa es la deuda buena. Crédito hipotecario, la deuda mala. Estamos hablando de compras impulsivas con la tarjeta de crédito. Estamos hablando de que simplemente porque algo bajo de precio, está en descuento, utilizamos y comprometemos parte de nuestra liquidez en eso. Todo lo que son créditos de consumo, ojo, no estoy diciendo que no lo utilicemos, que no nos podamos comprar las cosas, solo que seamos responsables. La deuda mala se deprecia. Recuerden que cuando utilizamos tarjetas de crédito, los intereses son compuestos. Y al ser compuestos, pues si nos demoramos, nos atrasamos y tengan presente algo, pues las tarjetas de crédito están a la tasa de usura. En este momento está como el 25%, si no estoy mal, efectivo anual en Colombia, súper alta, pues nos va a generar que el pago, sobre todo cuando son montos altos, pues se demoren mucho en cancelarse. Entonces, entendiendo esto, quiero pasar rápidamente por los vehículos de ahorro e inversión en Colombia para que tengamos claro cómo podemos llegar a utilizar los excesos de liquidez. En la sesión pasada hablamos de lo que era las pensiones voluntarias y las cuentas AFC. Este vehículo claramente entendimos que no es solo para jubilarnos mejor, sino que pues reduce la carga tributaria, se puede construir patrimonio a través de él y nos permite, pues digamos, tener un dinero en largo plazo. Esto no es para liquidez de corto plazo, simplemente recordémoslo. Tenemos también las cuentas AFC, que son vehículos que nos permiten reducir, uno, el pago de impuesto de renta y fortalecer la liquidez en una cuenta protegida para la compra de una vivienda con una evidencia fiscal importante. Tenemos también los FIC, que son muy conocidos, que son fondos de inversión colectiva, que básicamente hay un administrador que es una estrategia de inversión y la ejecuta, y ese administrador se encarga de que todo esté, digamos, funcionando y marchando. Pueden invertirse en activos de renta fija, renta variable, de acuerdo al criterio del fondo. Es muy importante para esto identificar nuestro perfil de inversión para que el fondo sea acorde al riesgo que estamos asumiendo y de acuerdo a nuestro perfil. Tenemos también los CDATs, que es un vehículo estupendo, un vehículo conservador que, vuelvo y repito, Comedal ofrece a todos sus asociados, así que los invito a explorar también la página de ellos. Toda la información son títulos que pueden ser negociados. No está diseñado para ganar grandes retornos, pero sí pues para generar estabilidad y sobre todo lo más importante, pues generar unos flujos porque los pagos pueden ser trimestrales, semestrales o al final del vencimiento. Y el último vehículo son las inversiones en propiedad raíz. Y esto me gusta mucho mencionarlo porque el hedge o la cobertura la da directamente con lo que es la inflación. La inflación sube, la propiedad raíz sube. O sea, los ladrillos realmente hacen un muy buen trabajo. Entonces, eso es una estrategia muy clara porque puede ser un impulsador para lograr, uno, apalancar la deuda buena y llegar a aumentar el patrimonio. Aquí hay algo importante, es que no es como elijamos uno de estos vehículos, sino de acuerdo a la realidad mía, cómo los puedo organizar de manera estratégica para que vayan alineados a lo que yo quiero. Entonces, primero, liquidez, luego la protección, después la optimización tributaria, después el crecimiento patrimonial y así sucesivamente, porque es que de nada sirve invertir si no tenemos liquidez.
De nada sirve ahorrar si tenemos deudas que nos están drenando. De nada nos sirve generar retorno si no hay una protección. Y de nada nos sirve tener más ingresos, más dinero, si no se está ordenando, si no se está estructurando. Entonces, aquí no se trata de que tengamos miles de productos, sino que tengamos una estructura diseñada de acuerdo a nuestras necesidades. Estos son vehículos, estos son herramientas, esto no es el plan. El plan son ustedes, son las metas, son su estilo de vida, son los tiempos y sobre todo son sus prioridades. Y para eso se puede hacer un acompañamiento. Voy a hablar también rápidamente de las inversiones internacionales. Hablamos de renta variable, renta fija. También hay vehículos que ofrecen este tipo de exposición en el extranjero. La renta variable, como su nombre lo indica, pues fluctúa. Esos son para perfiles de riesgo mucho más agresivos. La renta fija internacional suele tener unas tasas todavía más bajas que la renta fija colombiana, pero una exposición a una moneda que puede ser más fuerte, en este caso el dólar frente al peso colombiano. Fondos de capital privado que ofrecen algunas, digámoslo, comisionistas o firmas de brokeraje importantes en el extranjero. Para que sepan, pues hay fondos de capital privado estructurados por UBS, JP Morgan, Goldman Sachs. Esto no es una recomendación, solo para que sepan quién los puede estructurar. Solo que el ticket o mínimo es de 5 millones de dólares, pero existen, me gusta mencionarlos, para que ustedes tengan pues como conciencia de eso. Y tenemos el real estate a nivel global, es decir, la propiedad raíz, donde ya hemos visto en otros webinars la posibilidad, y sobre todo hablando del caso particular de Estados Unidos, el acceso al crédito hipotecario, que para extranjeros tiende a ser de una manera sencilla, fácil, sí, incluso mucho más fácil que si uno aplicara a un crédito hipotecario en lo que es Colombia. Asimismo, como les mencionaba anterior diapositiva, no se trata de elegir uno, sino de acuerdo al momento de vida donde se encuentren, a los objetivos. Es una mezcla tanto de lo local, es decir, todo lo que es Colombia, con lo internacional y mirar conforme a su perfil de inversión, a sus expectativas, a su estructura financiera, cómo se puede distribuir los recursos para que cada uno de estos productos puedan favorecer los objetivos y se pueda, digamos, alcanzar esas metas. Ahora, vamos a hablar de acciones concretas para ir cerrando. Entonces, aquí ya hablamos de conceptos de estructura, de realidad, de planificación, de estrategia, pero nada de lo que hemos hablado tiene sentido si no los llevamos a la acción. Y yo les decía, vamos a hablar con cosas contundentes. Ahora, ya tenemos más que claro que la tranquilidad financiera no se construye pensando, sino ejecutando. Entonces, para cerrar este año y empezar el próximo con mucha claridad, les quiero dejar estas 4 accioncitas súper concretas, muy simples, muy realistas y sobre todo muy aplicables para que ustedes la tengan. Entonces, la diapositiva se puede pues, resumir como un checklist, ¿cierto? Ahí en los circulitos. El primer punto, revisar deudas. Antes de invertir, antes de ahorrar, antes de proyectar, necesitamos entender cuáles son los compromisos financieros que tenemos y cómo están estructurados, a qué tasas, a qué plazo. Esto no es para que nos juzguemos, esto es para que de verdad tomemos decisiones desde la claridad, no para que nos sintamos culpables porque fuimos de pronto financieramente irresponsables. No, no, no. Las preguntas, ¿qué debo? ¿Cuánto me está costando la deuda? ¿Cuáles son los plazos, como les decía? ¿Cuál sería ese primer paso? ¿Se puede comprar o unificar esto? Si hay una deuda que le esté generando mucho estrés, esa es la prioridad. Por ahí hay que empezar. Entonces, la claridad en las deudas nos va a ayudar a bajar esa ansiedad y nos va a permitir tener tranquilidad y mayor orden mental. El segundo checklist es reforzar la liquidez. Entonces ahí es la respiración financiera, lo que yo les decía. Sin un fondo de liquidez vamos a vivir en modo reacción, supervivencia. Mientras que con liquidez vivimos con decisión, con claridad mental. Entonces aquí es que ustedes definan, de acuerdo a su situación, un fondo de emergencia que mínimo debería ser de un mes, si apenas están empezando, pero el ideal es que sea de 6 a 12 meses, que abran una subcuenta, otra cuenta exclusiva para meter aquí los ingresos y eso no se toca. Un porcentaje automático cada mes, no importa si empiezan con poquito, lo importante es empezar. En el tercer check tenemos definir las metas, ahorita ya el 2026, no metas sueltas, no metas ambiguas, no este año sí, obvio, hay que ser ambiciosos, pero hay que ser realistas. ¿Qué quiero lograr yo con los ingresos que me estoy ganando? Porque pues mucha gente dirá, no, pues tengo que ser ambicioso, claro que sí, ambicioso pero realista. Soy enfático en eso. Quiero construir mi fondo de liquidez en los próximos 3 meses, perfecto.
Quiero reducir la deuda en un 40% antes de agosto del próximo año. Perfecto. Y por último, el plan de ahorro e inversión. Ahora sí, con las deudas claras, con la liquidez en construcción o ya construida y con las metas definidas, ya pasamos a estructurar el plan de ahorro e inversión. Y no es copiar lo que otro hace, porque muchas veces llega, no, es que ve, me dijo este señor que está haciendo eso y le está yendo súper bien. No es seguir una moda. Puede que eso sí esté funcionando, pero hay que evaluar la situación y sobre todo el perfil de inversión. Entonces, pilas pues, tenemos liquidez, protección, ahorros con beneficios tributarios, inversiones nacionales e internacionales, construcción patrimonial sostenible. Ese, créanme, es el camino que les permite a ustedes que el dinero llegue a trabajar a su favor y no en su contra. No tienen que salir esta noche desesperados a hacerlo todo, no, no, no. No tienen que esperar a hacerlo perfecto, no tienen que esperar el momento adecuado, no tienen que hacerlo solos. El mejor momento para iniciar es el día de hoy y esa es la invitación. Aquí les traía un caso particular de una de mis clientes. Le quise poner Mariana, pues obviamente por reserva, pero pues es un caso que me pareció muy representativo. Entonces le puse Mariana, ella es una médica especialista, trabaja en dos clínicas, a veces hace unas consultas privadas algunos días, tiene más o menos unos ingresos que pueden variar, unos meses 9 millones, otros meses 12, otros meses 18, o sea, realmente es muy variable. Ahora, antes, Mariana sentía que el dinero literalmente le entraba y no dejaba huella. Lo que entraba salía de uno. Y no era que no ganara bien. Yo le decía, Mari, pues estás generando buenos ingresos. Sino simplemente no tenía estructura. Entonces ella mantenía con la tarjeta de crédito y con un crédito rotativo, explotaba en el día a día. Ay, no me ha entrado, pero tengo que pagar esto, aquello, ta, 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 ta. Entonces cuando el mes venía como flojito, utilizaba este crédito rotativo. Entonces a veces se sobregiraba y ese crédito era como por 6.500.000 si no estoy mal. Pero esos créditos rotativos son una tasa muy alta. Entonces, cada vez que yo le decía, bueno, ¿y para cuándo el ahorro? Decía, no, no, cuando tenga más estabilidad, el otro me va a hacer más horas, voy a conseguir este otro hospital, allá empiezo. Y así nos lo hemos pasando hasta que le dije, o sea, hay que tomar acción ya, porque es que el resultado no era financiero, era emocional, era un estrés constante, un temor a que se le dañara el carro, a que surgiera cualquier imprevisto y la llevara al caos. Esa sensación de estar corriendo detrás del dinero es una cosa horrible. Entonces, lo primero que hicimos no fue invertir a pesar de que ganaba dinero. Lo primero que hicimos fue ver la realidad. Entonces llegamos, organizamos cuáles son los ingresos reales, los gastos reales, promedio, separó los gastos esenciales de los que no eran esenciales, definimos la prioridad, que es lo que yo les decía, metas claras. Vamos a salir de la deuda cara, vamos a pagar ese crédito rotativo y vamos a mantenerlo solo como emergencia por si de pronto, aún con el fondo, lo llegamos a necesitar. Entonces separamos una cuentica solo para la liquidez. Cero, cero extraordinario, o sea, realmente era un pedacito de lo que ella ganaba. De hecho, dijimos el 7% de lo que ingreses. Y empezamos juiciosos, no para invertir ahí en la cuenta mes a mes, para construir ese fondo de emergencia. Ahora, después de 6 meses tuvimos estos resultados. Entonces, la liquidez antes estaba cero. Después de los 6 meses tuvimos 2.5 meses de gastos básicos. Antes en la deuda teníamos la tarjeta rotativa, después la eliminamos, pues dejamos una tarjeta de crédito un poquito más amplia, pero no la estábamos utilizando. La estabilidad emocional, pasamos de la ansiedad a la tranquilidad. Y lo más interesante es que en inversión logramos un exceso, un superávit, donde antes no tenía nada y empezamos a invertir en un ETF internacional. Escuchen esto, Mariana no aumentó los ingresos, no cambió de trabajo, no se fue del país, no tomó más turnos, no empezó un nuevo negocio, nada. Lo único que hizo ella es cambiar la estructura con la que se tomaban las decisiones. Ahí es cuando yo digo, pasa de vivir en reacción a vivir en decisión con claridad mental. Es por eso que aquí les dejo un mensaje importante y es que no se trata de buscar riqueza inmediata, no son resultados mágicos, sino de tranquilidad financiera sostenible. Y quiero que terminemos con una idea muy simple pero muy poderosa y es que esto no es un destino, esto es una construcción. Les decía, esto es como un ser vivo que día a día se tiene que ir evaluando, se tiene que ir chequeando y se construye despacio, con intención, con actos de claridad. Hoy yo creo que de lo que menos hablé fue de números como tal, sino que vinimos a aprender de nosotros, cómo relacionarnos con el dinero.
porque yo sé que más allá de buscar acumular, nosotros buscamos vivir con calma, dormir tranquilos, tomar decisiones. Entonces, la invitación es, no importa en el momento en el que estén, sino hacia dónde quieren ir y los actos, esos pasos que van a dar para conseguirlo. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que por ser asociados del Comedal, tienen un descuento muy especial para hacerles el acompañamiento, la estructuración y diagnóstico financiero. Me pueden contactar a través de mi número de WhatsApp, mi LinkedIn o el correo electrónico. Y ya con esto finalizo y le doy paso a Pau. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Bueno, por acá nos dicen, ¿alguna aplicación que nos puedas recomendar? Sí, tengo una que se llama Money MGL. Si quiere, money, la palabra dinero en inglés, money, MGR. Si Esa, quieres, por favor, Andrés, la puedes diligenciar en el chat para que los asociados la tengan ahí. O de pronto nos puedes también recomendar dentro del entregable que nos compartes. sí, igual acabo de poner acá, esa aplicación es para el control de gastos e ingresos, totalmente gratuita. Al final te saca un diagrama, te muestra los gastos mes a mes por rubro, súper buena. Yo lo utilizo, mis clientes lo utilizan y les ha permitido tener una tranquilidad mental, un orden mental impresionante. Vale. ¿El fondo de emergencia debe tenerse en liquidez o cuando ya se ha construido algo? ¿Puede trasladarse a un vehículo de inversión? Yo lo que recomiendo es que sean fondos líquidos. Esto se conoce en el argot bursátil como fondos vista. Es decir, que si efectivamente sucede la emergencia, puedas tomar esos recursos de manera inmediata. Hay muchos fondos actualmente vistas que ofrecen rentabilidad entre un 8 y un 11% efectivo anual y te dan la disponibilidad de los recursos de hasta un 99% en el mismo día. Entonces, concretamente, lo puedes tener en un fondo que tenga una rentabilidad decente y no especulando de pronto en acciones, derivados, opciones, que ahí ya se desvirtúa el objetivo del fondo. ¿Qué es un interés compuesto? Perfecto. El interés compuesto, cuando hacía referencia a eso, es que cuando, en el caso de tanto de inversiones como de pasivos, hablando de tarjetas de crédito, es cuando se genera un ingreso. Voy a decir algo. Tengo 1 millón de pesos y voy a hablarlo desde la inversión. El 1 millón de pesos me generó al año un 10%, es decir, me generó 100.000 pesos. Entonces, el interés compuesto es que el año número 2 ya mi monto de inversión no es por 1 millón de pesos, no por 1.100.000 pesos, y así sucesivamente. La magia del interés compuesto, si ustedes hacen el ejercicio, tanto en inversión como en gastos, es increíble, porque cuando uno invierte con interés compuesto, es decir, lo que se gana se reinvierte, eso tiene un efecto exponencial, una cosa tremenda. Espero haber aclarado. ¿Cómo puedo crear un plan de organización financiera personalizado? Claro que sí. Yo hablaba acá de unos puntos bien importantes que pueden ser una guía para empezar. Obviamente, mi consejo es que podamos mirar tu situación particular y ver cómo lograr sus objetivos. Pero sería registrar, que ya sabemos, tenemos una aplicación, clasificar, priorizar y ejecutar. Y todo eso se hace a través de un plan de trabajo. Estos checklists también que puse al final te van a ayudar demasiado para tener este diagnóstico listo. Entonces, revisarte las deudas, reforzar la liquidez, definir las metas y ya pues el plan de ahorro e inversión. ¿Cómo puedo evaluar y optimizar mis activos actuales? Perfecto. Primero, es muy importante que definas tu perfil de inversión, porque de acuerdo a tu perfil de inversión es que vas a asumir los riesgos para desarrollar este tipo, digamos, de compra de activos. Una vez teniendo claro eso, ya miras los activos que pertenecen a ese perfil de inversión y que están disponibles en el mercado. Y simplemente es evaluar la tolerancia al riesgo de cada uno de ellos y ver cuál de esos vehículos te ofrece el mejor retorno y realocarlo, es decir, moverlos de pronto, si es el caso, de donde tú los tienes a esos nuevos vehículos, si la rentabilidad es mayor.
¿Qué estrategias puedo utilizar para diversificar mis inversiones? A mí me gusta mucho, sobre todo en personas que están iniciando, que estudien sobre los fondos de inversión colectiva, porque un fondo de inversión colectiva, primero, es administrado por alguien profesional y certificado, y segundo, es un fondo que te permite tener exposición a un sector o diversos sectores. Entonces, para diversificar, te puede convenir mucho evaluar estos fondos de inversión colectiva que ofrecen varios intermediarios del mercado de valores y que te permiten tener una diversificación mucho más óptima, primero, en términos de costos. Segundo, va a ser manejado, como decía, por un profesional. Y tercero, te va a dar la certeza que la volatilidad está mucho más controlada. ¿Cómo puedo mejorar mi flujo de caja y mantener una liquidez adecuada? Evaluando muy bien cuáles son tus ingresos reales. Y cuando digo reales son ingresos netos, no brutos, porque puede que tu salario sea de 10 millones de pesos, pero con las retenciones y demás te llegan 7 millones 500. Entonces tu ingreso real no es de 10, sino de 7.500. Después de tener claro cuáles son todos tus ingresos, procedes a evaluar tus gastos, gastos esenciales, es decir, para vivir, comida, techo, transporte, que eso es como lo mínimo que necesita el ser humano, vestir, y ya después de eso empiezas a mirar los gastos variables que se puede recortar. Entonces, hay dos maneras, aumentando ingresos y manteniendo el mismo nivel de gastos, o con el mismo nivel de ingresos disminuyendo los gastos variables. Soy muy temeroso de las acciones. Pueden variar con mucha frecuencia. Si yo tengo 25 millones, ¿qué inversión me podría recomendar? Antes de decir una inversión exacta, hay que evaluar el riesgo, porque como te mencionaba, es muy importante, conociendo esa versión, ese apetito de riesgo, empezar a mirar. Pero de primerazo, si me dices que eres temeroso al tema de acciones, yo te diría, no es un vehículo para que estés. Listo. Ya empezaríamos a buscar otro tipo de vehículos que se acomoden a tu perfil de inversión. ¿Cómo puedo proteger mi patrimonio de riesgos y pérdidas? Hay diversas maneras. Dependiendo de lo que estés invertido, hay vehículos que te brindan hedge. Me explico mejor. Si tienes tu patrimonio en gran parte invertido en bienes raíces, hay manera de comprar coberturas ante potenciales caídas del real estate, hablando particularmente del mercado estadounidense. O si tienes gran parte de tu patrimonio en inversiones de acciones, puedes cubrirte también comprando opciones de venta put, por ejemplo, para cubrirte ante potenciales caídas. Ahora bien, si estás en Colombia y tu patrimonio está en tu casa y eso sería buscando diversificar con activos que tengan una correlación negativa con lo que actualmente tienes. Si digamos, voy a decir algo, esto es un ejemplo, esto no es que suceda en la vida real, pero si vemos que cuando los precios de la vivienda bajan, aquí las inversiones en el agro suben o los precios de los commodities aquí suben, pues compro commodities para tratar de mantener esa cobertura. ¿Cómo puedo mantener mi patrimonio y liquidez en un entorno económico tan incierto? Una asesoría. Así como cuando yo me enfermo voy a donde ustedes, los especialistas, los médicos, mi recomendación es que como no es su expertise, busquen un asesor certificado, un asesor que tenga conocimiento, background y que les permita pues darles esa parte de tranquilidad. Hay muchos, yo los puedo acompañar, pero en las firmas comisionistas hay cantidad de profesionales supremamente calificados también que les pueden dar como toda esta estructuración. Vale, Andrés, muchísimas gracias. Ya para ir finalizando, ¿cuál sería el último consejo que les puedes brindar a todos los asociados que nos han acompañado durante este espacio? Claro que sí. El mayor consejo es que empecemos a hacer las cosas hoy. No nos quedemos en planes, en cosas que no ejecutamos. Créanme, acciones, microacciones, se los aseguro, hacen cambios gigantescos. Y esta misma conversación la podemos tener al final del 2026. Pero si no hay ese cambio, esas microacciones, no vamos a tener resultados diferentes. Albert Einstein decía,
que pues es estúpido el hombre que piensa que haciendo lo mismo va a tener resultados diferentes. Así que los invito a accionar y a hacer las cosas diferentes. Y de nuevo, muchas gracias a todos. Por acá nos dicen, muchas gracias Andrés, nos quedó una tarea interesante a cada uno. Con todo el gusto. Encantado de servir. Bueno, bueno, desde el comité y desde la gerencia de Comedal agradecemos su participación en el encuentro virtual de esta noche. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles. También vamos a abordar un tema súper interesante. Les deseamos una feliz noche y que descansen.